hacer el empalme famoso de lo que dijo Marce. Bueno, creo que el problema que está detrás de eso es la inflación. O sea, el problema de Argentina es la inflación. Y cuando uno habla de la inflación, ¿cuál es el problema que está detrás? El déficit fiscal. Algunos gobiernos lo financian con emisión monetaria, otros con deuda, pero sabemos que eso termina mal cualquiera sea el tipo de financiamiento, ¿no? Entonces, me parece que lo que tiene que encarar tanto la política como la sociedad argentina es cómo podemos ponernos de acuerdo y tratar de entender el costo que hay que pagar en el corto plazo para poder bajar la inflación, lo cual implica bajar el déficit fiscal, ordenar la macroeconomía, y por ahora no tuvimos ningún color político que haya decidido pagar ese costo, ¿no? Pero espera, ¿y a ahora? veces tenemos el financiamiento del mercado, a veces usamos las reservas del Banco Central, a veces el precio de la soja, financiamos un modelo que no es consistente y nunca nos preguntamos, bueno, ¿cuándo la política, con el aval de la sociedad también, va a estar dispuesta a explicar y asumir el costo que tiene construir una moneda, bajar la inflación? Porque claramente eso tiene un costo político de corto plazo. Bueno. Ordenar la macroeconomía tiene un costo político, pero un beneficio a más largo plazo. Si el gobierno te mirara ahora y dijera, pero pará, no uses esta palabra porque nos va a incomodar, pero estamos haciendo un ajuste, Bueno. estamos ajustando a los jubilados, no digas ajustando, estamos mejorándoles la vida, por supuesto, pero está haciendo un ajuste. Guzmán se reúne con los sectores empresarios y el Fondo Monetario, les habla de cuánto por ciento del 4, del 3 de déficit, es decir, que está bajando la emisión, van a cortar los IFES, van a liberar las tarifas, suben las prepagas, se viene una avalancha de suba de costos, se va sacando subsidios de encima, el gobierno más allá que va a dar bonos, va a complementar la asignación universal. ¿No está haciendo un ajuste el gobierno? Hay una parte del gobierno que está diciendo que va a haber un ajuste, que es muy distinto a empezó el ajuste, ¿no? Entonces, hoy el mercado te pide, bueno, quiero ver ese ajuste. Argentina tiene un problema de credibilidad que lo viene arrastrando desde hace mucho tiempo y excede al gobierno actual. La situación crítica de hoy tiene que ver un poco con lo que vos decís. El gobierno o hace el ajuste por las buenas, hace un programa con el fondo, trata de ajustar el déficit fiscal, que eso tiene un problema, ¿no?, para las jubilaciones, subir tarifas y bajar subsidios, o hace ese ajuste fiscal que implica un costo político entrando al año electoral, hay que subir tarifas, hay que mover más rápido el tipo de cambio, o bien el ajuste te lo hace el mercado. ¿Por qué? Porque no tenés mucho margen para subir impuestos. Te quedaste sin nafta en las reservas del Banco Central. No tenés ahorro previo. 2020 termina con un déficit fiscal, ingresos menos gastos, de 7% del tamaño de la economía, y la emisión monetaria, la maquinita, llegó a un límite. Porque si seguís emitiendo a este ritmo, ¿qué te pasa factura? Los dólares financieros, eso es inflación reprimida. Entonces, lo crítico es que el gobierno tiene que o hacer el ajuste por las buenas, o si no el ajuste te lo va a hacer el mercado con un costo mayor. La buena noticia es que el gobierno tiene margen para evitar ese ajuste por las malas. Pero tiene que tomar esta decisión política que vos marcás. ¿No la tomó? Hay una parte del gobierno que la quiere hacer. Digo, pero después tenés otras cosas que van por otra dirección. Entonces hay una interna en el político. Se refieren lo a que eso, pasa es que tenés siempre el ala económica, que es decir, la doctrina y lo que se señala en los papeles y el negociador frente al Fondo Monetario, versus el ala política que dice, pará, mirá el calendario. ¿Sabés qué pasa después de mitad de año? Las elecciones legislativas y la queremos ganar. La realidad es que lo que está diciendo Fede es, las medidas que hay que tomar son todas antipáticas. Total. Para poder ordenar a largo plazo lo que te está diciendo Federico es que hay que tomar medidas antipáticas. ¿Qué gobierno peronista tomó medidas antipáticas frente a una elección? Perdón, déjeme hacer del roleplay el abogado del diablo. Te hago un paréntesis ¿No ahí, hay una foto, perdóname, de Guado con el Fondo Monetario? ¿No estuvo Raberta de ANSES diciendo sonriente que le van a... pero anunciando un 5%? Es decir, ¿no llegó el ajuste? Sí. ¿Por qué te dicen que llegaría? Porque falta más. Claro, aún con ese ajuste, 2020 va a terminar con un déficit de 7% del producto, del tamaño de la economía. Es un déficit muy alto para una economía que, a diferencia, encima estamos en un mundo de hiperliquidez global. Chile, Brasil, Colombia pueden colocar deuda a tasas bajísimas. Argentina la ve de afuera, porque estuvo en un contexto de default. No tenía ahorro previo, no puede capitalizar la soja que está en precios máximos de 4 años. ¿Por qué? Porque mientras el dólar oficial sea 80 y el financiero sea 150, 160, ¿el exportador qué hace? No, pará.
Argentina esto lo resolvió moviendo el dólar oficial históricamente. Entonces se sienta y no exporta y el Banco Central sigue perdiendo reservas. Entonces el principal partido que va a jugar el gobierno con el fondo es cómo solucionar esta brecha cambiaria que implica en algún momento tener que acelerar el ritmo de devaluación, sobre todo cuando ya se encendió la alarma de la inflación. 3,8% en octubre cuando tenés dólar, tarifas y salarios congelados. Dijo la palabra maldita, dijo devaluación. Devaluación. Dijo esa palabra. Bueno, el peso se También devalúa dijo todo el tiempo, ¿no? No es que el gobierno no está devaluando, viene devaluando un 2,7% mensual. Claro, 2,7 mensual. Mensual aproximadamente, pero ya tuviste una inflación que va al 3,8, entonces va a tener que empezar a acelerar en algún momento porque si no se va a atrasar el dólar contra la inflación, el oficial encima. Y el problema es que el gobierno tiene que llegar a marzo, abril con una brecha cambiaria que esté por debajo del 30-40%. Si no, los dólares de los exportadores no van a aparecer. Bien, yo quiero que vos... Viste que hay gente que lleva, sobre todo en las películas americanas, la bola de billar en un estuche toda prolija. Ustedes, los economistas, tienen la bola de cristal, no la bola de Muchas veces falla, ¿no? ¿Cuánto es la inflación 2020 y cuánto 2021? 2020, no de billar, la bola de bolo. 2020 probablemente termine en una inflación de 36%, 37% interanual. El problema es que esa inflación, o bien ese número tiene inflación escondida debajo de la alfombra, ¿no? Porque tarifas congeladas. El dólar oficial estuvo semi-anclado con un Banco Central que vendió reservas, futuros, el Banco Central que vende bonos contra pesos y recompra contra dólares. Es decir, y tenés el dólar financiero 70-80% más arriba. La puja distributiva, en un contexto muy recesivo, estuvo muy tranquila. Moyano estuvo tranquilo. Las paritarias. Como diría Osvaldo Bazán, 37 con todo atado. Exactamente. Precios cuidados, precios máximos, que eso se empieza a desactivar. Entonces, la inflación de 2021, ¿cuál va a ser? Ahí los economistas te dicen depende. Y claro, porque tenés dos escenarios. ¿Va a ser el ajuste por las buenas, la política? ¿Va a arreglar con el fondo? ¿Va a ir a un déficit fiscal más parecido al 3%, 3,5%, que incluso es por debajo del presupuesto? Y ahí puedes tener una inflación de 40%. Ah, pero perdón. En un buen escenario. Como una buena opción dice, si haces todo bien vas a tener de 40. ¿Qué significaría tener 3% de déficit en la vida de todos? ¿Cuánto pasa el serrucho para tener 3%? Sería, chau, gasto COVID, limpiar eso, empezar a subir tarifas para que no sigan aumentando los subsidios. Y obviamente la pregunta, las jubilaciones van a estar muy ajustadas, digo, ahí depende. Si la inflación se acelera, van a perder de vuelta. En un año donde estabilizás... Entonces, el 21, ¿cuánta inflación? Porque dijiste, si todos hacen todo bien... Podés tener una inflación del 40%. 40. ¿Y si hacen como va a ser? No sabemos. Yo creo que ahí el peronismo tiene margen político para hacer el ajuste. ¿Con un 60% de tradicionalmente. pobres? Es que, ¿sabés cuál es el punto? Que si no lo haces, vas a tener todavía más. Eso es lo crítico de la situación económica actual. Está bien, eso lo puedo entender. Pero ¿eso por qué? Porque el central no tiene reservas. Eso lo puedo entender. Ahora te pregunto, ¿ese 60% de pobres lo va a entender? Sí, lo va a entender porque le va a golpear la puerta. Claro, no va a quedar y el capital político se va deteriorando. Entonces... Pero digo, estás hablando de un 60% de gente que va a ser muy pobre con una inflación del 40% y sin tener ayuda de IFE. Ojalá sea 40% la inflación el año que viene. Digamos, frente a lo que puede ser en un escenario inestable. ¿Eso te parece que es soportable para la sociedad? No, porque después tenés que bajar la inflación. 40% es porque, bueno, saliste de la inflación reprimida, hiciste más o menos el ajuste, tenés que resolver una situación cambiaria que va a generar más tarde, más temprano, más inflación, acomodar el tipo de cambio en algún momento. Ahora, no podés subsistir, sobre todo en un mundo... está planteando algo que es así, yo entiendo el juego, que es, si hoy tenés 40, si la última medición era 41, si puede ir eventualmente, ojalá que no ocurra, pero va a ir a 45 y más. La pobreza infantil ya era 50. Con esos números, ¿vos cómo haces el ajuste? Y además te agrego al changuito un año eleccionario, de elecciones. ¿Cómo haces? ¿Puedo sumar un elemento? Y teniendo el Frente de Todos, que ya mismo está, en parte del Frente, el kirchnerismo está bombardeando el acuerdo con el fondo, ¿no? Hay formas y formas de hacer el ajuste. Bueno. Por ejemplo, yo quiero poner sobre la mesa información. ¿Cuál es, por ejemplo, la alternativa que se baraja, que las empresas nos han contado algunos periodistas, para subir tarifas en el caso de la electricidad? ¿Se sube a todos por igual? No.
se resguarda solo un 10% de los clientes, que son los que, constatados por la base del ANSES, tienen algún tipo de ayuda porque realmente su situación económica es muy endeble. Ahora bien, la clase media también tiene una situación económica muy complicada. Hay escalafones de la clase media que están ahí nomás de bajar por detrás de lo que se considera de clase media a clase pobre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una forma de hacer el ajuste es decir, bueno, que todos paguen un 50% de incremento. Pero el gobierno está analizando exceptuar a quienes tienen algún beneficio de ANSES, que no van a llevar ningún tipo de incremento, a los que considera que tienen un buen poder adquisitivo, y recordá que para el gobierno un buen poder adquisitivo es poder comprar dólares a fin de mes. Ir y comprar $200 a fin de mes es que esa persona tiene un buen poder adquisitivo. Por eso paga ganancias ese salario. Y en el medio, los que más o menos podrían tener un aumento promedio de 30%, de 55, 30 o nada. Entonces, ese ajuste que quiere llevar adelante el gobierno va sobre la espalda, sobre todo en lo que es tarifario, si se finalmente proceden a hacerlo, de la clase media. Entonces, la respuesta es, la pobreza sigue siendo pobreza. El problema es la clase media sobre la cual se planea castigar aún más con inflación y con mayor suba tarifaria, que pasa a ser pobre. Bueno, es decir, el pobre sigue siendo pobre, es terrible, es terrible. Pero el problema es que seguís incrementando el castigo, la presión fiscal y la presión de incremento de precios sobre la clase media. Yo lo que le quiero preguntar a Federico, básicamente, es si el gobierno queda a mitad de camino y recarga sobre todo, ¿no?, sobre la clase media el aumento tarifario, ¿va a alcanzar para recortar el gasto público al nivel deseable por el Fondo Monetario para llegar a esos números que nos dejarían exentos de una inflación del 50%, de que después en 2022 haya que endeudarse en dólares un poco más, de una superdevaluación después de las elecciones? ¿O ese escenario puede venir igual? Es muy complicado. Muy complicado porque el gobierno va a estar muy deteriorado políticamente. Entonces, el fondo te va a pedir tratar de acomodar las cuentas al 2022, 2023, que son los años en que el gobierno no se va a poder financiar en el mercado y por el cual la reestructuración en dólares le dio ese aire. No tenés vencimientos fuertes hasta el 2023, 2024. Pero tenés un agujero fiscal que te deja la pandemia y la única forma es emisión monetaria o mercado interno. Mercado interno es menos crédito al sector privado y no tiene mucho margen como para abastecer ese déficit fiscal. Entonces, bueno, ahí el peronismo va a tener que tener la agilidad de leer el diagnóstico, que si no hace el ajuste, va a terminar haciendo un ajuste mucho más fuerte y con un fogonazo inflacionario que te va a dejar más pobres. El problema es que en Argentina, históricamente, los ajustes, ¿cómo se hicieron? ¿Y cuándo? Por las malas. ¿Y cuándo? No, y con una crisis, porque con una Argentina crisis. es un autito chocador que hasta que no choca no dobla. Con Cuando una aceleración choca, de la inflación. no es culpa de nada, fue una deuda de la democracia, chocamos, ¿viste? Exacto. Es una deuda de la democracia, hemos chocado y ahí sí, recontra por las malas, se produce un ajuste. Ahí te quería agregar un dato que tiene que ver, todos vimos este fin de semana las imágenes de Guatemala con el Congreso incendiado. ¿Sabes cuál es la situación macro de Guatemala? Un gobierno que inició su gestión en enero, donde presidente y vicepresidente están peleados. Uno le proponía para resolver la crisis renunciar, pero renunciar juntos. Un presupuesto que se votó en exceso en algunos gastos y en recorte de ciertos gastos. Eso fue que además se agregó 60% de pobres, Guatemala, 50% de los niños pobres. Hay cosas que son demasiado parecidas. Bien, quiero hacerte una última. Y te hago un paréntesis respecto de eso. Ecuador reestructuró la deuda como Argentina, mismos acreedores, pero lo hizo mucho más decidido y con señales fiscales hoy de la política. Hoy Ecuador, los bonos de Ecuador rinden 9%. Argentina rinde casi el doble, es decir, el mercado lo ve mucho más riesgoso y le pide mucha más tasa de interés. Hubo enfrentamientos en las calles en Ecuador. Totalmente. En este momento, Eso tiene un costo político. Con muertos en las calles, digamos. Eso tiene un costo político. Y ese es el problema, que acá el costo político va a estar. Esa es la restricción que opera con el gobierno actual. Turquía, la política cambió al Banco Central de Turquía para poner a un banquero central todavía más ortodoxo, para subir la tasa de interés más rápido y tratar de defender la moneda. Entonces, fíjate que aún en países que tienen problemas, la política da una señal. Y acá tenés señales correctas que van después de un vaivén muy importante, porque el gobierno, principios de agosto, cuando reestructuró la deuda, tenía mucho margen para estabilizar esto. Bien, yo quiero hacerte una última. Estamos hablando de ajuste. Tenemos que hablar de crecimiento.
Sí. ¿Vos viste en el presupuesto, en el borrador o en la presentación oficial del presupuesto algo que llame a crecer o que invite a producir o a agrandar la torta? Difícil porque el presupuesto tiene esto de, bueno, vamos a tener que el crecimiento va a estar motorizado por el acompañamiento del sector público. El problema es cómo se financia eso. Acá el crecimiento tiene que venir a mediano plazo porque le vas a bajar impuestos al sector privado y el sector privado va a invertir porque le da señales Está de demostrado, rentabilidad. te quiero decir esto y medio a las apuradas, pero es tan interesante que es, uno ha escuchado declaraciones del propio presidente hace algunas semanas con Berbisky diciendo, si le bajamos el 21 de IVA a 10 u 11, esos 10 no van a ser una rebaja de los precios de los alimentos, sino que van a los bolsillos de los productores de alimentos. Y el otro día hubo una declaración también en la misma sintonía de Máximo Kirchner, que dijo que cuando se bajaron ingresos brutos en el gobierno de Macri, bueno, ya terminamos igual en el fondo y que lo importante no es eso, bajar impuestos, sino que haya un buen gobierno que maneje la economía. ¿Hay evidencia de que bajar impuestos reactive? Depende de la condición. El problema es que hoy Argentina está ahogada de impuestos. Entonces necesitas bajar impuestos. El problema es que antes tenés que bajar el déficit. Y si bajás impuestos, el déficit aumenta. Entonces el problema de Argentina es mucho más estructural. Tiene que dar señales de certidumbre. Primero tenés que ordenar la macro. Tenés que cómo bajar el déficit, cómo bajás la expectativa de emisión monetaria, cómo bajás la fiebre, que es la brecha cambiaria, el riesgo país, para que el exportador liquide, hayan dólares genuinos, el Banco Central empiece a comprar, empiece a haber menos presión inflacionaria. Y eso lleva un momento y, dada la situación en la que llegaste, con una economía estancada y en recesión desde 2011, el default, la pandemia, implican tomar decisiones políticas que obviamente tienen sus costos. Última, y te pido un párrafo. Y ahí te hago un paréntesis. Sí. El problema es, el gobierno no da una dirección clara. Guzmán está negociando con el fondo, pero tenés la carta de Cristina. Claro. Personalmente yo creo que como el ajuste va a estar, Cristina hace esa carta a propósito. Para cubrirse. Justificándose. Pero yo Exactamente. la última. Yo lo interpreto personalmente así. Bien, a mí me encanta el pensamiento mágico, por lo menos para tener claro qué es pensamiento mágico. Viene un plato volador que es la soja, como está ahora, 430, nos abduce y nos chupa para arriba la economía y otra vez un milagro. ¿Puede ocurrir esto o es pensamiento mágico? Pensamiento mágico como en el fútbol, ¿no? Como el Mundial lo gana Messi. La soja ya nos levanta. La vemos de afuera, tasa cero en el mundo. Dólar débil a nivel global. Commodities en ascenso, soja en 420 dólares la tonelada. La vemos de afuera porque mientras el dólar oficial esté en 80 y el financiero 160, el exportador no te va a liquidar. Y ahí tenés un problema muy fuerte. Entonces, si no resolvés eso, no te va a salvar la soja en 420.